dando el tercer parcial. Siempre en los exámenes quedan dudas. Han rendido examen 48 personas. De las 48 personas, 43 personas han aprobado, 19 personas con 100, 8 personas con 90, 7 personas con 80, 6 personas con 70 y 3 personas con 60. Solamente hay 5 aplazados, 2 con 50, 1 con 40, 1 con 30 y 1 con 10. Eso hace 48 personas. Este parcial ha sido un poco duro porque era mucho contenido, pero tampoco era un contenido complejo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado sobre el examen? Bien, si no hay dudas, avanzaremos. Doctor, perdón, yo tengo una duda que así no sé, sinceramente no tengo idea, no estaba en mis apuntes, pero la tengo anotada. Si me espera un ratito, por favor. Ahora sí, doctor, perdón. Me preguntó de la dependencia, que no le pude responder bien, y luego de ahí me preguntó cuáles eran las vías dopaminérgicas, y eso no lo tenía en mis apuntes. Pero es que eso de las vías dopaminérgicas lo hemos tocado ya varias veces y está en el tema de, especialmente en el tema de adicción, cuando hemos hablado de sensibilización, que es un tema muy grande, así que me llama la atención que no lo tengas en tus apuntes, porque hemos hablado de que del área tegmental ventral, la, la sensibilización no es nada más que una alteración que ocurre en el cerebro en vías dopaminérgicas. Así que el tema lo hemos tocado, como te digo. Y son 2 vías dopaminérgicas las que van a trascender en este desequilibrio de dopamina. Una es la mesolímbica, que en este caso no nos interesa la amígdala, el hipocampo, nos interesa el núcleo accumbens, porque el núcleo accumbens es el núcleo del placer, es el núcleo que está prácticamente, es el protagonista de esta sensibilización, y con el core, con el shell. Y el otro es el prefrontal, o sea, la vía mesocortical, que el prefrontal va a jugar también un papel fundamental y trascendental en la adicción, porque es en todo prefrontal impulsivo es donde mejor puede sembrarse la dependencia. Una sensibilización implica que el cerebro para siempre, no bien esté en contacto con droga o alcohol, va a tener una descarga tremendamente grande de dopamina ante el consumo, pero lo más importante, cuando se deja de consumir, cuando no se está bajo el efecto, la dopamina va a bajar a valores, a niveles inferiores a lo normal. Por eso ese cerebro queda prácticamente alterado para siempre. Esa es la explicación fisiológica de la sensibilización, teoría que hasta el día de hoy predomina en la parte de adicción. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra duda? Bien, si no hay dudas, vamos a mi pantalla para hablar del siguiente tema. Es un tema que tenía que entrar para este parcial, pero que no he querido yo ya directamente ahogarlos con tantos temas. Hemos hablado de electroencefalograma y hemos dicho que la actividad eléctrica del cerebro surge de las sinapsis tálamo-corticales.
Esas son las sinapsis talamocorticales. Si quieren hilar un poco más fino, estoy refiriéndome a las células del tálamo que van a llegar a la corteza cerebral y van a hacer sinapsis con las dendritas de las células piramidales, y de ahí van a surgir PIPs, PEPs, y todo es toda una gran actividad eléctrica sumatoria en toda la corteza cerebral, y eso es lo que uno mide en el electroencefalograma. A través del invento de Hans Berger, que es el electroencefalógrafo, que es un gran amplificador, por lo cual puedo no solamente medir, sino graficar especialmente para que se pueda estudiar la actividad eléctrica. En algunas ocasiones, por diferentes razones, incluso hay idiopáticas, es decir, que no hay una explicación, va a haber alteraciones en esta actividad eléctrica. Y esas alteraciones de la actividad eléctrica, especialmente desde el punto de vista irritativo del cerebro, es decir, hay focos irritativos del cerebro, se pueden medir mediante el electroencefalógrafo esas descargas anómalas eléctricas cerebrales que se van a denominar paroxismos. Y anoten este término paroxismo porque es importante, porque son descargas de mucha intensidad o amplitud y de mucha frecuencia. Y estas descargas anómalas eléctricas cerebrales van a tener una manifestación clínica, que en algunas ocasiones puede ser un dolor de cabeza, a veces hay dolores de cabeza por mala actividad eléctrica cerebral, pero lo más común es que se den con actividad motora. Entonces hay una descarga eléctrica cerebral que se va a observar clínicamente como crisis, y se llama de esa manera, crisis epilépticas. Esto va a conformar una enfermedad que se llama epilepsia. La epilepsia no son nada más que la recurrencia de este tipo de descargas con crisis de tipo epiléptica. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Y estas descargas anómalas, por qué se dan por mucha... Eso ahora vamos a hablar. Pueden ser incluso por problemas de nacimiento, un niño que puede sufrir al nacer, sufrimiento fetal, que no recibe buena oxigenación y hay un daño cerebral por esta mala oxigenación cerebral durante el parto, o pueden ser por golpes en la cabeza, o pueden ser por parásitos en la cabeza, como nosotros estamos en una zona endémica desde el punto de vista de la larva de una tenia que es el cisticerco. Es decir, si nosotros, por ejemplo, comemos un chancho, un cerdo que tiene la larva del cisticerco, no hay problema porque nos va a salir una tenia, un gusano de esa larva en el intestino, y es una teniasis, que en definitiva es un problema médico, pero no grave. Pero a veces, en vez de que la larva esté en el chancho, la larva nos surge a nosotros. Es decir, el chancho come generalmente basura, come desperdicios, y entre esos desperdicios hay materias fecales con huevos del cisticerco. Y entonces en el chancho ese huevo se convierte en larva, en el músculo del chancho. Nosotros comemos esa larva, nos sale la tenia en el intestino, y siempre que vamos al baño y hacemos caca, botamos los huevos de esa tenia. Ese es el círculo vital de este parásito. Pero, por ejemplo, todas las cacas de La Paz van al Choqueyapu, el Choqueyapu baja y riega las verduras de río abajo, riega las frutillas que están en toda la zona sur abajo,
Y si comemos eso sin desinfectar, en vez de que al chancho le crezca la larva, nos crece a nosotros y nos puede crecer en el músculo, pero muy frecuentemente se va al cerebro. Y eso se llama cisticercosis o neurocisticercosis. Y esos parásitos en el cerebro producen mucha descarga eléctrica, producen paroxismos si lo medimos, si lo graficamos, y su sintomatología clínica son esas crisis epilépticas, crisis motoras. Pero no siempre tienen que ser crisis motoras, pueden ser ausencias. Por ejemplo, pues si en este momento yo tuviera una ausencia, me cuelgo, no digo nada, me quedo perdido y después otra vez retomo. Eso es una ausencia. Y las crisis en general son generalizadas. La mayor frecuencia de las crisis son generalizadas, es decir, van a tomar brazos y piernas, y pueden ser tónicas, es decir, que haya un hipertono, por eso se llaman tónicas, entonces los brazos y las piernas se ponen rectas, duras, con hipertonismo, o pueden ser clónicas, es decir, lo contrario, que se flexionan. Y lo más frecuente es que sean tónico-clónicas, es decir, que se estiran, se flexionan, se estiran, se flexionan. Pero también pueden ser crisis parciales, es decir, que en vez de que suceda en todo el cuerpo, suceda en una parte del cuerpo, pero en general lo más común es que si se da en una parte del cuerpo, así empieza y después termina generalizándose. ¿Cómo son estos ataques? A ver, vamos a ver un video. Miren este video, lo están estimulando, miren la crisis. Las personas que tienen esta enfermedad tienen que evitar lo que en la forma en que lo han estimulado a este paciente, que es la luz intermitente. La intermitencia de una luz, como pueden surgir de un monitor, de una computadora o de un televisor, que es luz intermitente también, es un estímulo muy malo para los epilépticos. Por eso un epiléptico, si está trabajando frente a una computadora, lo puede hacer durante una hora, pero de ahí tiene que descansar unos 5 minutos y otra vez puede seguir trabajando, pero no puede trabajar 4 horas, 3 horas mirando una pantalla intermitente, ni tampoco mirando televisión. Generalmente a mis pacientes epilépticos yo les digo, si ves una novela, si ves una película, cada vez que hay un corte publicitario, deja de mirar la pantalla, cosa que esa es una forma de descanso y no hay un estímulo continuo. Otra cosa que tienen que evitar es la hiperventilación, es decir, si juegan un partido de básquet o de fútbol o de voleibol, está bien, no hay problema, a pesar de que eso los cansa y los hace hiperventilar, pero no pueden jugar 2, 3 partidos porque va a ser mucha hiperventilación y pueden convulsionar. No pueden tomar bebidas alcohólicas, no pueden fumar, no pueden comer demasiado chocolate. Hay que evitar las bebidas negras, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, porque tienen cafeína. No pueden tomar café porque es un estimulante fuerte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a repetir este video, ¿cómo lo estimulan? El paciente está recostado, está echado y va a recibir los estímulos y ante estos estímulos empieza a convulsionar.
Miren cómo lo hacen hiperventilar y tiene el estímulo de la luz. Y ahí está. Ahí se descarga la crisis generalizada, que es clónica. Ustedes deben decir por qué está vendado, porque lo que pasa es que debajo de esa venda están todos los electrodos para la electroencefalografía. Entonces lo están estudiando este paciente y mientras convulsiona especialmente, ahí tienen una apoplejía puede ocurrir cuando una obstrucción como un coágulo. Bien, vamos a ver otro tipo de crisis epiléptica. Quiero que vean esta. Esta es una crisis que no es de las más comunes, pero son crisis con automatismos. Mire, y en este video lo que quiero era que lo que necesito que vean es justamente el trazado electroencefalográfico, cómo se altera. Miren, el trazado es normal aquí y aquí empieza a descargar. Miren, el paciente lo que hace son movimientos automáticos. Miren cómo el electroencefalograma se altera más y él empieza con más movimientos automáticos, no pierde la conciencia aparentemente el paciente, pero miren, se ha hecho pis. Si prestan atención en las sábanas, se ha hecho pis. También tiene el gorrito porque tiene electrodos. Y ahí está. Miren el electroencefalograma a un lado de la imagen. Las descargas. Eso se llama paroxismos. Y él está, lo más probable es que no se acuerde de la crisis. Es una característica a toda persona que tiene crisis epiléptica. Miren los movimientos automáticos de aplauso. Lo vamos a ver de nuevo, por favor, miren lo primero a la derecha de la pantalla, a la izquierda, perdón, de la pantalla, el electroencefalograma. Ahí es normal el electroencefalograma, pero ahí empezó la crisis. Y ahí empezó la incontinencia de esfínteres, se hace pis. Y miren el electroencefalograma. Sigue con crisis. ¿Por qué? Por el electroencefalograma y por los movimientos automáticos. Se llaman crisis con automatismo. Y vamos a ver otro tipo de crisis, por ejemplo. Doctor, una pregunta. Algo que me llama la atención de este en específico es que aplaude. O sea, el otro son como más movimientos aleatorios, ¿no? El primer caso que nos mostró, pero en este caso. No, el aplauso es un movimiento automático. Claro, pero no, o sea, ¿es netamente aleatorio o puede tener alguna razón No, es más? aleatorio, por supuesto, es aleatorio. En esta crisis aplaude, en otra crisis puede hacer otra cosa automática. Ah, ya. O puede repetirse siempre el mismo tipo de crisis, depende. Es aleatorio, como vos lo dices. Doctor, Ahora, mire, ¿sí? ¿Alguna pregunta? sí, exactamente qué es paroxismo, en lo que estábamos. Paroxismo es la gráfica de una descarga eléctrica que se da en el electroencefalograma. Ya, súper. Miren esta. Ahí empezó la crisis. Es tónica esta.
Doctor, una pregunta. Esta crisis tónica que dices, porque tiene que ver con el tono muscular, imagino. Sí, por eso tónicas, porque tiene, si se dan cuenta, se pone duro por el aumento del tono. Lo vamos a volver a ver. Doctor, la primera crisis que nos mostró era mixta, ¿verdad? Entre clónica y tónica. Sí. Miren esta y miren con su electroencefalograma también está. Miren cómo va a empezar a descargar. Él está leyendo tranquilo y ahí empezó la crisis. Miren el electroencefalograma. Y ahí empieza. Ya está en plena crisis él. Miren el electroencefalograma. Eso es, Luis, eso es el paroxismo. Mirá, el electro aquí está normal y él está normal, está leyendo. Y ahora se van a dar cuenta cómo empieza la descarga. Esto ya es paroxismo, pero después, en plena crisis, aumenta mucho más. Esto es paroxismo clásico, miren, es terrible. Por eso durante una crisis epiléptica se mueren muchísimas neuronas, millones de neuronas. Lo que hay que evitar en un paciente con una epilepsia es que justamente no tenga crisis, porque si tiene muchas crisis va a perder muchísimas neuronas, poniendo en riesgo su vida intelectual. Miren este paroxismo acá. Esa es una crisis tónica. Doctor, ¿y de qué depende que sea tónica o clónica? No, cuando es clónica, tónico-clónica, se extiende y se flexiona, se extiende y se flexiona. Aquí la mayoría son tónicas, pero por una cuestión que eso es lo que he encontrado grabar. Aquí tienen el paroxismo, que es lo que más me interesa que ustedes vean. Lo voy a reproducir de nuevo. Miren la descarga eléctrica. Mi pregunta iba a ¿por qué hay casos en que es tónica y por qué hay casos en que es clónico? O sea, ¿cuál es la diferencia? Más allá de... son características de descargas. Cada epiléptico va a tener a veces clónicas, a veces tónicas, a veces tónico-clónicas. No manejan siempre el mismo patrón de descarga. Miren esto, creo que es la última que le voy a mostrar. Miren esta chiquita que está hablando. Y ahí empieza la descarga. Miren el electroencefalograma. Está en plena ausencia la niña. Le hablan y nada. Ahí pasó, ahí va a retomar. Miren, hace unos movimientos automáticos y va y vuelve a hablar, vuelve a conectarse. Esa es una clásica ausencia.
Lo voy a repetir de nuevo para que lo vean claramente. Y miren el electroencefalograma. La niña, mientras el electroencefalograma está normal, ella se comunica, está en una vida de relación normal. Y luego viene la descarga y ahí se presenta la sintomatología, que es una ausencia. Miren de nuevo. Ahí está la ausencia. Y miren el electroencefalograma. Ahí está de nuevo el electro normal. Y la niña retoma otra vez. Muchas veces los pacientes ni se dan cuenta que han tenido este tipo de crisis. Es decir, los pacientes, algunos pueden presumir que han tenido estas crisis porque se han hecho pis, porque se han hecho caca, porque se han mordido la lengua, porque después les duele mucho todo el cuerpo, porque después tienen mucho sueño, en general, y porque después tienen mucho dolor de cabeza. Una cosa típica, tres cosas típicas: no se acuerdan lo que ha pasado, no te pueden relatar lo que ha pasado. El epiléptico que ya tiene varias crisis dice, he debido tener una crisis, pero él no se da cuenta. Y presume que ha tenido la crisis porque después le ha dolido mucho la cabeza y ha tenido mucho sueño, se ha dormido. En general se duermen después. Estas son características que acompañan a las crisis epilépticas. Lo han visto, lo han observado. Yo tengo un familiar, por ejemplo, que tiene crisis epilépticas, tiene ausencias, pero cuando tiene la ausencia le viene cialorrea, es decir, saliva, y mientras tiene la ausencia le chorrea la saliva. Cuando pasa la ausencia, él, cuando se nota que está mojado, que se ha babeado, en una palabra, él ya se da cuenta que ha tenido una ausencia y no se ha dado cuenta. Pero es porque, o sea, él no se da cuenta, no tiene una conciencia de lo que le ha pasado, sino después, por algunos signos, si alguna vez tiene una crisis generalizada y se muerde la lengua, por la mordedura de lengua, que a veces le da en la noche, en la mañana siente la lengua mordida y dice, anoche debí tener una crisis. ¿Está claro? Doctor, ¿el último video solamente es ausencia o tiene otro nombre? No, son crisis de ausencias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una pregunta, tal vez, no ¿Perdón? sé. Tengo una pregunta. ¿Algún paciente epiléptico puede que en el futuro se le pase? Es decir, cuando llegue a la edad adulta ya no tenga más episodios. A ver, si es un niño el que tiene crisis, puede pasar que a los 18, 20 años madura su cerebro y puede curarse. No hay medicamentos para curar una epilepsia. En una palabra, pero por esta madurez del sistema nervioso, en gente de pocos años puede llegar a tener un equilibrio eléctrico y desaparecer la sintomatología. En los adultos es más complicado, más difícil, porque si es por un golpe en la cabeza, le ha salido una cicatriz en el cerebro, esa cicatriz va a permanecer por siempre y por siempre va a irritar el cerebro. Ese es el término exacto, irritación del cerebro. O si tiene un parásito, o si tiene un tumor, o sea la causa porque, por ejemplo, si tiene un infarto cerebral y el infarto se reduce, le queda una cicatriz,
es probable que esa misma cicatriz siga actuando como un irritante de la actividad eléctrica del cerebro. Los medicamentos no curan, lo que hacen los medicamentos es bajar esa actividad eléctrica, bajar prácticamente equilibrar la actividad eléctrica, por eso dejan de tomar medicamentos y vuelven a convulsionar. Un epiléptico que hace 3, 4 años que no convulsiona, no quiere decir que se ha curado, quiere decir que el esquema de tratamiento que está usando es bueno. Y yo les muestro esto a ustedes y les hago hincapié porque no se tienen que olvidar. A veces no es bueno pensar en el sentido común, porque me ha pasado de que psicólogos que tienen, muchos de estos epilépticos tienen grandes alteraciones emocionales y de la personalidad, entonces buscan apoyo psicológico desde el punto de vista clínico. Porque acuérdense que la vida mental surge del mismo cerebro. Entonces, muchos epilépticos tienen alteraciones, repito, emocionales y tienen trastornos de personalidad y se hacen tratar con su psicólogo. Me parece muy bien, excelente. Pero a veces el psicólogo es dañino. ¿Por qué? Porque utiliza el sentido común. Le dice, ¿estás tomando medicamentos? Sí. ¿Cuánto tiempo? 5 años. ¿Y cada cuánto convulsionas? No, ya no convulsiono más. Entonces, lo primero que piensa el psicólogo es, este paciente ya está bien, ya se ha curado, porque no sabe el psicólogo que no hay, esos medicamentos no curan. Entonces, el peor consejo que le puede dar un psicólogo es dejar de tomar el medicamento, porque deja de tomar el medicamento y el paciente vuelve a tener convulsión y puede tener un accidente, ha ganado mucha confianza ese paciente y después manejando un auto tiene una crisis y se choca, entonces pasa lo terrible que no debería haber pasado. Y es ahí donde el neurólogo, el neurocirujano, el psiquiatra, pues blasfeman contra el psicólogo porque el psicólogo es el que ha aconsejado que retire su medicamento. Cada zapatero a tu zapato, o sea, ustedes pueden decir, tantos años que no convulsionas, bueno, sería bueno que vayas de nuevo a tu neurólogo, a tu neurocirujano, entonces se hace un electroencefalograma, se observa, se ve cómo está, pero no se puede sacar medicación así porque sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Habíamos dicho que la epilepsia se genera por una hiperactividad eléctrica, ¿no? Sí. Entonces, pero esa hiperactividad eléctrica es una hiperactividad únicamente cortical o puede darse, digamos, de manera en general es cortical, pero se puede dar a nivel central también, es decir, subcortical. A veces las descargas surgen desde el punto de vista subcortical, o sea, el mismo tálamo se está descargando sobre la corteza cerebral. Ya, y digamos, pudiera ocurrir, por ejemplo, que en el tronco, o sea, porque sabemos lo delicado que es que haya una... En general no, más que nada llamamos central cuando son descargas talámicas, ¿no? Ya. Súper. ¿Alguna pregunta? Sí, lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, la luz intermitente, el estímulo visual lumínico e intermitente es malo. La hiperventilación es mala. Las cafeínas, los estimulantes, los chocolates en cantidad, bebidas alcohólicas, el cigarrillo, drogas, por supuesto. Y el alcohol, ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿No era que el alcohol es un depresivo? Sí, deprime, pero al deprimir, por ejemplo, el prefrontal saca la inhibición y entonces es como que suelta gatillos dentro del cerebro.
O sea, deprime los frenos del cerebro. ¿A qué te refieres con aprendidos? No, todos estos estímulos son estímulos que pueden aumentar la excitabilidad del cerebro, pero la excitabilidad del cerebro va a responder a esos estímulos. Esto sí tiene una base genética, todos los epilépticos de todo el mundo responden a los mismos estímulos, es genético. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. No te oigo, espera un cachito. Ahora sí. Doctor, yo quería saber de cuántas crisis más o menos estaríamos hablando para perder las habilidades intelectuales. ¿Hay un número o de qué depende? No, es variable porque hay algunos que tienen pequeñas crisis y otros que tienen unas crisis terribles. Está en relación a la muerte neuronal, pero una persona que tiene crisis diarias o semanales en unos pocos años, 2, 3 años, ya ha perdido una gran capacidad intelectual. Doctor, ¿y es normal no recordar las crisis? Claro, es normal, más bien porque hay gente que, les he dicho que estos pacientes tienen alteraciones de la personalidad, algunos, no todos, pero algunos se aprovechan de su propia enfermedad, entonces simulan las crisis. Pero como no saben de medicina, cuando simulan las crisis las cuentan, ¿no? Dicen, oh, me he caído, mis piernas se movían, mis brazos se movían, me he mordido, me ha dolido, y empiezan a contar. Y eso te ayuda a vos a darte cuenta que te están engañando, que no se pueden acordar cuando todo el cerebro está descargando eléctricamente. No puedes tener un estado de conciencia como para acordarte. Excepto que sean parciales, que se mueva el brazo nada más en la descarga, entonces no ha perdido la conciencia y lo ha visto. Eso es creíble, pero que te digan que se han caído y han movido los 4 miembros, es decir, brazos, piernas, eso es imposible que se acuerden. Es una descarga grande. ¿Alguna pregunta? Doctor, entendería que, digamos, que estas descargas son muy superiores, por ejemplo, al tipo de... se me ha ido esta palabra, digamos, al ritmo alfa, beta, perdón, al ritmo beta. No, son más frecuentes y especialmente tienen mayor amplitud. Acuérdense cuando hemos visto sueño, las descargas eran pequeñitas. Aquí han visto, es una descarga, por eso el término paroxismo. Claro, por la amplitud, la intensidad de la descarga. O sea, son descargas de alta frecuencia y de alta intensidad o amplitud. ¿Alguna pregunta? Bien. Este tema entonces ya lo damos por sabido y de ahora en adelante vamos a ver todo clínica. Lo primero que vamos a volver a ver, que vamos a ver ahora es un tema que es traumatismo cráneoencefálico. El famoso TEC, traumatismo encefalocraneano o cráneoencefálico, es lo mismo. Yo les voy a pasar una imagen para que podamos... Ustedes no estudian medicina y lo que necesito es que ustedes tengan especialmente conceptos.
La parte conceptual es lo que va a predominar en todo esto. Les voy adelantando que algunas imágenes son fuertes, entonces si les impacta las imágenes fuertes, miran a otro lado. Yo voy a pasar esta charla, que es del 2012, pero que la he utilizado varias veces para poder referirme a este tema, y vamos a pasar información. Les he dicho, las imágenes a veces son fuertes. Normalmente estos golpes en la cabeza se dan mucho más entre las personas de 15 a 30 años. Ahora, cerca al 68%, 67.8%, se muere en el lugar. O sea, son gente que ha tenido, son personas que han tenido golpes generalizados, politraumatizados, es decir, una persona que tiene un choque en un auto y que de pronto se fractura las piernas y se golpea la cabeza o se caen de un balcón. Entonces, cerca del 68% muere directamente, y no muere por las fracturas de los brazos, de las piernas, sino por el golpe en la cabeza. Del 5 al 10%, además del problema del golpe en la cabeza, va a tener lesiones en la columna cervical. Y generalmente tiene una gran asociación con el consumo de alcohol y de drogas en un 72%. Especialmente en nuestro medio se ven mucho los accidentes debido a la intoxicación alcohólica. Vamos a pasar esto porque no tiene mucha importancia. Ese es, en la imagen, es el Hospital Materno Infantil, que es el lugar donde yo trabajo, y ahí tenemos el 15% de los pacientes internados son debido a traumatismo cráneoencefálicos. Gran parte, vuelvo a repetir, son accidentes. Se da mucho más en personas jóvenes, se da más en hombres que en mujeres, en una relación de 3 a 4.1. Hay mayor, este tipo de accidentes se da más en los solteros. Y lo que habíamos dicho, ¿no? El abuso de sustancias. También se da, o sea, se repiten, porque como beben, como usan drogas, no es solamente que tienen un accidente, sino a veces se repiten los accidentes. Como acá, miren, un accidente tremendo, y miren la cantidad de cadáveres ahí. 50% de estos accidentes son automovilísticos, 20 a 30% caídas, 12% armas de fuego, y de todos estos accidentes, alrededor de 40 a 50% se dan en el trabajo. Este es el golpe y contragolpe, es decir, si de pronto se golpea el cráneo, el cerebro también va a golpear con la cara interna del cráneo, del hueso, pero ocurre un movimiento del cerebro dentro de ese cráneo que golpea el otro lado. Es golpe y contragolpe. Y muchas veces en los accidentes, especialmente automovilísticos, hay un golpe, o sea, frena el auto, la cabeza va hacia adelante, o sea, y luego va hacia atrás. Por eso del 5 al 10% hay alteraciones en la columna cervical. Este no es un caso que yo haya atendido, pero me trae mucho recuerdo a un paciente joven que yo he atendido. Este paciente tiene toda la cuchilla adentro, miren. Aquí parece que hubiera entrado por la frente. No ha entrado por la frente, ha entrado por la sien. Por un lado ha entrado el cuchillo la hoja. El caso que yo he atendido hace muchísimos años ha sido una pelea que ha habido en la calle 21 de Calacoto,
y al chico le han tirado un puñalazo en la cabeza de atrás hacia adelante y ha entrado por el oído y ha entrado la hoja vuelvo a repetir, por el oído y ha ido hasta el otro lado la hoja. Este es un accidente de trabajo que la persona se ha caído y ha ido rodando y se ha ido disparando un perforador de clavos. Entonces, lastimosamente, al rodarse, esta pistola con clavos le ha ido metiendo clavos en el cráneo. Bueno, es una imagen muy fuerte, pero va a servir para hablar de otro tema, que es el triaje. Miren, este paciente, por ejemplo, este tipo ya está con la masa encefálica, el cerebro está chorreando. Entonces, a veces, cuando va la gente a socorrer en un accidente, intenta meter a la ambulancia justamente a porque es el que más impacto da. Una persona que su cerebro está prácticamente fuera del cráneo, dicen, no, es al primero que hay que trasladar. No, señores, no, el triaje es seleccionar el paciente que yo lo puedo recuperar. Si yo meto a una persona que ha perdido masa encefálica, lo más probable es que en el camino se muera. Yo he utilizado una ambulancia muy mala utilizada, porque entre lo que la ambulancia termina llevando el cadáver, vuelve la ambulancia, ya se ha muerto otro que si lo hubiéramos metido en su momento en la ambulancia, podría llegar y se podría haber salvado. Una gran cantidad de estos pacientes va a tener alteraciones de la conciencia. Vuelvo a repetir, una gran parte de estos pacientes va a tener alteraciones de la conciencia. Y entonces los médicos hemos creado una escala justamente para medir eso, una escala para medir la conciencia, y se llama escala del coma de Glasgow, porque si el paciente tiene una alteración de conciencia, está en coma. Entonces, es una escala del coma de Glasgow. Entonces, actualmente no hablamos, es una escala. Siempre que están hablando dos neurólogos o un neurocirujano con otro neurocirujano y dice, paciente tal, ¿qué Glasgow tiene? Eso es lo que preguntamos, ¿qué Glasgow tiene? Y el Glasgow me da el estado de conciencia. Digo y repito, ¿para qué sirve la escala de coma de Glasgow? Para medir el estado de conciencia. Y esta escala es muy fácil de manejar porque no la tienen que manejar solamente los médicos, sino especialmente la parte paramédica. Hasta el ambulanciero debería saber esta escala, el que maneja la ambulancia, los que transportan a los pacientes, las enfermeras, las auxiliares de enfermería manejan esta escala. Y esta escala tiene 3 elementos. Uno es, en primer lugar, son 15 puntos. La escala de coma de Glasgow está sobre 15 puntos. Si yo sumo estos puntajes, 6 más 4, 10, más 5, 15. O sea, una persona que está en un estado de conciencia perfecta, como estamos nosotros ahorita en clases, tenemos un Glasgow 15. ¿Por qué? Porque abrimos los ojos espontáneamente, que eso ya es 4 puntos. Pero si yo tengo un paciente que solamente abre los ojos cuando yo se lo pido, está tirado ahí después del accidente, pero yo le digo, oiga, señor, y abre los ojos, ya no es 4 puntos, ya son 3 puntos, 1 punto menos. Y si yo le digo, oiga, señor, y no abre los ojos, pero yo lo pellizco al señor, y sí, abre los ojos ante el pellizco, ya es 1 punto menos, 2 puntos. Y si a pesar de que yo lo pellizco, este caballero no abre los ojos, no le pongo 0, le pongo un 1. En la escala de coma de Glasgow no hay 0. Hay 4 si abre de forma espontánea, 3 si yo se lo pido verbalmente, 2 si solamente abre cuando lo lastimo y 1 si no lo abre.
La respuesta, otro elemento es la respuesta verbal, es decir, yo me acerco al caballero y el caballero me habla y le digo, ¿qué ha pasado? No, ¿sabe qué? Aquel imprudente ha venido rápido con su auto y nos ha chocado. Pero ¿hace cuánto ha pasado eso? No, debe ser 10 minutos. O sea, el tipo está completamente orientado, sabe qué tiempo ha pasado, cómo ha pasado. Entonces, a esa persona le pongo 5 puntos. 5 puntos de puntaje de la escala de Glasgow. 5 puntos. En cambio, si yo me acerco al paciente y le digo, oiga señor, ¿qué ha pasado? No sé, no sé qué ha pasado, pero mire lo lastimado que estoy, pero de pronto yo he aparecido aquí tirado, entonces no está bien orientado. El paciente está confuso. Si está confuso, entonces le pongo un punto menos. Le pongo un punto menos, 4 puntos. Si el paciente directamente se expresa, pero inapropiadamente, ¿ah? Es decir, ¿qué ha pasado, señor? Discúlpeme, ¿qué ha sucedido? No me moleste, o no importa, o sea, inapropiadamente. Entonces es un punto menos, son 3 puntos. Si yo al señor le digo, señor, ¿qué ha pasado? Y de pronto solamente hace sonidos sin palabras, incomprensible, un punto menos, 2. Y si no responde, no emite ni una palabra, ni sonido, ni nada, un punto. Y por último, las respuestas motoras, es el tercer elemento. Si yo le digo, señor, a ver, levante el brazo, levanta el brazo. Le digo, señor, abra la boca, quiero verle, a ver si no se ha lastimado la lengua. Abre la boca, levanta el brazo, todas las órdenes las cumple, porque yo le pido verbalmente 6 puntos. Pero si no las cumple y yo lo pellizco al señor y el señor se quiere tocar en el lugar donde yo lo lastimo, 5 puntos. Si localiza. Pero si no localiza, si no, lo único que hace es retirar un poco ante un estímulo doloroso, 4 puntos. Si yo lo pellizco al señor y el cuerpo lo flexiona, es decir, los brazos los flexiona, 3 puntos. Y si en vez de flexionar los extiende los brazos, se está descerebrando, es una postura de descerebración, 2 puntos, y si no responde a nada, 1 punto. Se considera que una persona que tiene un Glasgow de 1 porque no abre los ojos, ni aunque lo pellizque, no habla ni emite sonidos, aunque le produzca dolor, y no se mueve por más que yo le produzca dolor, tiene un Glasgow 3 que significa prácticamente muerte cerebral. Ya a partir de un Glasgow 5, en general los neurocirujanos ya no los metemos a quirófano porque sabemos que va a andar muy mal. ¿Está claro esto? Me he extendido porque vuelvo a repetir, ustedes no tienen por qué aprenderse, yo no voy a preguntar en el examen estos puntajes en forma en la forma que acabo de expresarlo, en forma detallada, no se lo voy a preguntar, pero sí voy a preguntar cuánto es el puntaje mayor de Glasgow, 15 puntos, para qué sirve la escala de coma de Glasgow, que es para medir conciencia, y cuáles son los elementos que se investigan, que es la apertura ocular, las respuestas verbales y las respuestas motoras. ¿Alguna pregunta? Bien.
Cuando una persona que ha tenido un golpe en la cabeza tiene un Glasgow de 14 o 15, decimos que es un traumatismo leve. Si tiene un Glasgow de 9 a 13, es moderado. Y si tiene un Glasgow de 8 o menos, es un traumatismo severo. Y prácticamente a toda persona que tiene un Glasgow 8 o menor, tiene que ingresar a terapia intensiva y se lo tiene que intubar. Con esto del COVID ya todo el mundo sabe que es una intubación, es ponerle un tubo en la tráquea para que esté con un respirador. Bien, una cosa importante es el manejo prehospitalario y otra cosa muy importante es la velocidad en la que se trasladan estos pacientes. Les he hablado del triaje, eso es prehospitalario, el saber elegir a qué paciente puedo rescatar, lo puedo ayudar, que generalmente no es el más lesionado, porque hay lesionados que ya no tienen retorno. Pero una buena forma de saber, de sacar muchas estadísticas, son las guerras. A pesar que nosotros en las últimas décadas ya no hemos tenido guerras grandes, ha habido guerras localizadas en algunos lugares de la tierra, pero no ha habido guerras muy importantes. Creo que la última guerra que ha habido es la guerra del Golfo, que tampoco ha sido demasiado intensa. Pero, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se tardaba en trasladar entre 12 a 18 horas a las personas con traumatismos cráneoencefálicos y se moría el 85%. En la Segunda Guerra Mundial esto baja a 6-12 horas y se moría el 58%. En la Guerra de Corea el traslado baja a 2 a 4 horas y había especialmente mucho helicóptero, 24%. En la Guerra del Vietnam, 1 hora y se moría el 17%. Y en la Guerra del Golfo, justamente que aquí falta, se había reducido a media hora para que lo trasladen a los grandes cruceros que tenía la Armada, ¿ah? Y esto se había reducido a entre 10 y 12%. ¿Alguna pregunta? Otra cosa muy importante desde el punto de vista de concepto también. Tiene mucha importancia incluso la aproximación. Si uno tiene un accidente y ve gasolina en el auto, te está tirado, la gasolina se ha vaciado y hay un foco de fuego ahí, no te aproximes porque no solamente va a haber muertos por el accidente, sino vos te vas a morir, te vas a quemar. Entonces, lo que les había dicho, el triaje, que es la elección de las personas que vas a trasladar, y una cosa tremendamente importante. Si ustedes se acercan a una persona que ha tenido un accidente, no le van a medir la escala de Glasgow, no, eso es lo último que se hace. Lo primero que se hace, porque si no la persona se muere, es la vía aérea, es decir, la respiración. Somos oxígeno dependientes. Lo primero que se tiene que instalar es ponerle un tubo o que la persona respire bien. Lo segundo es lo circulatorio, que tenga buena presión arterial, que no se esté desangrando. Y recién viene el tercer punto, que es lo neurológico. Ahí sí pueden ver qué escala de Glasgow tiene. Entonces, primero vía aérea, luego circulación, si tiene pulso, si no hay hemorragias externas. Y por último, en la revisión neurológica, que es la escala de coma, cómo está la columna cervical, hay que trasladarlo adecuadamente, y el tamaño de las pupilas. Bien, aquí se están intubando un paciente, a pesar que tiene también un gran golpe en la cabeza,
Lo primero es el tubo para que pueda respirar. Y lo segundo, el tiempo. Esto es, aquí ha habido el accidente. Este tiempo antes, aquí dice segundos, yo diría minutos antes del trauma, está la prevención. El borracho que insiste en irse manejando el auto. Ustedes pueden salvar una vida quitándole la llave del auto a un borracho que no maneje. El borracho se enojará con ustedes, hasta perderá la amistad, pero ustedes están haciendo que no pierda la vida. No tienen que dejar que maneje un borracho. Porque peor todavía, que ese borracho no se mate, sino que mate gente. Claro, cuando ya hay el impacto, ya es irreversible, ¿no? O sea, ahí hay secuelas. En el lugar del hecho, hemos dicho, a veces se mueren alrededor del 40%, y luego, a medida que van pasando las horas, se va muriendo. Ahora, ¿qué pasa por estos golpes en la cabeza? Puede haber fracturas de cráneo. Es muy común en la infancia. Son fracturas lineales, es decir, como un jarrón que se ha rajado. No hay nada que hacer, no hay mucha importancia. Incluso a veces la base del cráneo se va a fracturar, esas fracturas lineales. Cuando se fractura la base anterior, generalmente los ojos se ponen morados, a veces hay sangrado en la nariz, y cuando se fractura la fosa media o la fosa posterior, que es la base del cráneo, a veces aparece un gran hematoma, un morete, para que me entiendan, detrás de la oreja, pero a veces estas fracturas ya se hunden, hay hundimientos de cráneo. Entonces, como este caso, miren, aquí se ve como el hueso se ha metido, se ha hundido. Entonces, las complicaciones que yo puedo tener, por ejemplo, si se fractura esta parte del hueso, que es de la oreja más arriba, eso es peligroso porque en la dura madre entre la dura madre y el hueso está ciertas arterias que sangran mucho. Entonces, la primera complicación que puedo tener es un hematoma quiere decir encima, epidural, es decir, encima de la dura madre y entre el hueso y la dura madre la colección de sangre. Miren, ahí empieza a sangrar. Ahí sangra más, ahí sangra más, ahí sangra mucho más. El gran problema es que cuando se fractura este hueso, corta la arteria y la arteria tiene mucha presión. Entonces, en poco tiempo, por esa presión, puede ser un hematoma muy grande, muy grande. Entonces, es una persona que tiene un golpe en la cabeza, está hablando y de pronto no ha pasado ni 15 minutos, está en coma y no ha pasado ni media hora y está descerebrándose, está con un Glasgow 4 o 6, está muriéndose cerebralmente. Entonces, a estas personas hay que operarlas rápidamente, como por ejemplo, miren, este es en agosto del 2006, un caso que hemos manejado, es un niño que ha tenido un golpe en la cabeza y esta mancha blanca en esta tomografía es el hematoma. Esto es el hematoma. Se ha fracturado el hueso, pero se ha producido este hematoma. El niño en la anterior era a las 15:10, a las 5 de la tarde ya está en quirófano, está listo, ya le han hecho sus análisis, le han hecho todo. Hemos levantado la piel y ahí se ve la fractura del hueso, es como se ha rajado ese hueso. Pero levantamos el hueso y miren el coágulo de sangre. Eso es un hematoma epidural. No tenemos ni que ver el cerebro, porque este coágulo, este hematoma, está entre la dura madre, que aquí se ve brillosa, y el hueso que lo hemos levantado.
hay que miren el hematoma tan grande. Se lo lava, se lo saca el hematoma, se vuelve a poner el hueso en su lugar, aquí era donde estaba la fractura, se coloca el hueso, se lo fija, y se cierra, y el niño al día siguiente está perfecto. ¿Está claro? Otra complicación, que el sangrado ya no es arterial. Ayer he escuchado que a Maradona lo han operado de 2 hematomas subdurales, es decir, debajo de la dura madre. En estos casos, el sangrado es venoso. Puede pasar lo que le ha pasado a Maradona, que se ha golpeado la cabeza hace 15 días y no se han dado cuenta, estaba mal. Bueno, pero debe ser muy difícil saber cuándo está mal y cuándo está bien Maradona, porque por lo drogado que anda siempre mal. Por eso no sabían qué pasaba, o estaba demasiado deprimido, no sabían qué sucedía. Lo han internado, le han sacado una tomografía y han encontrado esto. Sangre debajo de la dura madre. Sangre debajo de la dura madre que comprime el cerebro. Igual, es el caso de, miren este paciente, ahí lo hemos marcado donde vamos a cortar la piel, ahí cortamos la piel, ese es el hueso, se levanta el hueso, esta es la dura madre, esta es la cubierta de la dura madre, abrimos la dura madre con tijera y ahí está saliendo el coágulo, ¿ven? Ahí está el coágulo, que estaba comprimiendo el cerebro. Lavamos, sacamos el coágulo, suturamos la dura madre, volvemos a colocar el hueso en su lugar y suturamos la piel. Otra complicación es la hemorragia. Doctor, perdón. Sí. En el hematoma subdural, ¿cuáles son los síntomas? No, puede tener cualquier síntoma, es por compresión del cerebro. Eso puede traer una debilidad en mitad del cuerpo, puede traer trastornos del lenguaje, puede traer trastornos de conciencia. Depende qué parte del cerebro esté comprimida. Doctor, una pregunta. Sí. Nos dijo que puede ser arterial o venoso, ¿verdad? No, el arterial es el epidural. El subdural es venoso. Muchas gracias, doctor. Y escúchenme, es venoso y se da el golpe y el cerebro se mueve. Y el cerebro tiene venas que van hacia el seno longitudinal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de reabsorción de líquido cefalorraquídeo? Ahí había un seno donde corría la sangre venosa. Entonces las venas están de esta manera, el cerebro está yendo hacia ese seno. Si el cerebro se mueve, las venas se estiran y se puede romper alguna vena y empieza el sangrado. Por supuesto, cuanto más viejo que el cerebro se achica, más posibilidad de hematomas subdurales. La última complicación es la hemorragia subaracnoidea, es decir, va a haber sangre en el espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Ven? Se llena todo el espacio donde hay líquido cefalorraquídeo de sangre. ¿Cuál puede ser miren este cerebro de una persona que ha muerto. Esta es una hemorragia subaracnoidea, es decir, todo lo que rodea al cerebro se llena de sangre. ¿Qué puede ser la complicación? Una hidrocefalia. Esta es la complicación, porque si hay coágulos de sangre por donde circula el líquido cefalorraquídeo, el líquido no puede circular y se empieza a acumular. Bien, cuando hay un golpe, puede haber un sangrado también dentro del cerebro. Esto se llama contusión o hematoma intracerebral. Contusión o hematoma intracerebral. Bien, ¿cuáles van a ser los lugares que más se van a lesionar por los golpes en la cabeza? Los frontales, la punta de los frontales y la punta de los temporales. Creo que se ha pasado esa imagen. Sí, aquí está.
la punta de los frontales, es decir, el prefrontal, la punta de los temporales y los occipitales. Son las zonas más expuestas a las contusiones. Bien, la forma de poder diagnosticar todo esto es la tomografía computada. ¿Ah? Y esto ya no... Bueno, dentro del cráneo, vamos a ir a ver esta imagen para terminar los conceptos. Esta es la ley de Monro-Kelly, pero no lo anoten, ¿ah? Porque de ninguna manera esto es muy médico. Dentro del cráneo yo voy a tener tejido cerebral, un volumen de sangre arterial, un volumen de sangre venosa y líquido cefalorraquídeo. Todo eso está metido en el cráneo. Si yo tengo algo que me llene espacio, como por ejemplo un hematoma, entonces aumenta la presión dentro de este cráneo. Lo primero que sale es líquido cefalorraquídeo y sangre venosa, que es lo que menos presión tiene. Y si aumenta ese hematoma, entonces si aumenta tanto la presión, ya no permite la entrada de sangre arterial. Entonces ahí sí es grave. Entonces aumenta la presión intracraneal. Aquí vemos, esto es lo normal, esto se aumenta un poco un hematoma, esto se aumenta mucho. El paciente está grave en ese caso. Bien, algunas cosas que hacemos nosotros, medimos esas presiones intracraneales metiendo catéteres y a veces cuando hay lesiones sacamos grandes porciones del cráneo, porque si hay presión dentro del cráneo, si sacamos el cráneo, pues bajamos la presión o sacamos toda esta parte del cráneo bifrontal. Y aquí se ve una cirugía, por ejemplo, hemos sacado el cráneo y hemos metido tejido en la dura madre para que se pueda expandir, para que se pueda hinchar el cerebro y no se dañe. Como pueden verlo acá, miren cómo este cerebro se ha hinchado, ha salido en el perímetro del cráneo, pero no se ha dañado. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, sí, una pregunta. ¿Qué es lo que comprime el hematoma epidural? ¿Otra vez? ¿Qué es lo que comprime un hematoma epidural? Igual, el cerebro también comprime el cerebro. El gran problema del epidural es que crece muy rápido. Y entonces tienes que sacarlo rápidamente porque si no, como es sangre arterial, va aumentando y a veces puede ser grave. Ahora, ¿cuál es el lado bueno del epidural? El epidural, si tienes un epidural que no ha aumentado mucho de volumen y no te produce una sintomatología, lo puedes dejar porque se reabsorbe. Toda sangre que está entre el hueso y la dura madre se absorbe solo, es como un chichón. El chichón sería entre el hueso y la piel. Este está entre la dura madre y el hueso. Se reabsorbe solo, no hay necesidad de nada. En cambio, el subdural se hace una cápsula. Y entonces, como tiene una cápsula, adentro tiene sangre que tiene mucha proteína y está bañado en líquido cefalorraquídeo, empieza a entrar líquido a través de la cápsula dentro del hematoma y empieza a crecer. Eso es lo que le ha pasado a Maradona. Y entonces empieza a aumentar de tamaño y eso obligatoriamente hay que operar, hay que sacar ese líquido que es hiperproteico porque es sangre líquida ya. Primero se hace como un flan y luego se hace como un líquido. El subdural en general hay que operar. Los laminares, lo que son laminitas, se absorben, pero cuando ya tienen cierto volumen, el cuerpo por defenderse les hace una cápsula y ahí ya está perdido, hay que operar. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, usted dijo que en el Glasgow, cuando era de 14 a 15, era un traumatismo leve. ¿Y cuál era cuando era de 9 a 13? No, por debajo del 8 es severo. Ya, ¿y de 9 a 13? El leve es 14-15 y el moderado es de 9 a 12, 10 a 12. ¿Y se podría pasar, o sea, si alguien tiene un traumatismo, se podría pasar de ser un
un Por traumatismo supuesto, leve a ser de ser un moderado? traumatismo moderado puede convertirse en un traumatismo severo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un traumatismo moderado en un principio puede tener una contusión y luego esa contusión produce una inflamación alrededor, un edema cerebral, y el paciente en las primeras horas está con un Glasgow 10, 12, y al día siguiente está con un Glasgow 8, entonces ya se ha convertido en un traumatismo severo porque se ha complicado con edema cerebral. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor, creo que no tiene mucho que ver con el traumatismo cerebral, pero me surgió la duda de por qué cuando una persona recibe un golpe muy fuerte en la mandíbula queda inconsciente. Claro, es un knockout. Lo que pasa es que cuando uno, justamente eso es lo típico en el box, el golpe en la mandíbula hace que el cráneo haga ese movimiento y el cerebro golpea ahí adentro. Y entonces eso produce algo que no nos gusta ya mucho a los médicos utilizar el término, que es conmoción cerebral. La conmoción cerebral es una pérdida de conciencia por el movimiento que ha tenido el cerebro dentro del cráneo, y es lo que en la jerga boxística se llama knockout. ¿Está claro? Sí, gracias, doctor. No sé, bueno, ojalá no sean ustedes peleadores o que les guste, porque es violento, ¿no? Es malo. Pero yo de jovencito era peleador y me han noqueado. El noquearte es terrible porque se te pone todo negro, o sea, pierdes la visión. O sea, nunca me han noqueado a mí de dejarme sin conciencia, pero sí de todo negro, completamente confuso, y no tener idea. A ver, estás knockout, o sea, no puedes tener reacción porque ni siquiera puedes ver, estás todo negro. ¿Alguna pregunta? Bien, yo quería avanzar hoy día accidente vasculoencefálico, porque la verdad es que tenemos todavía bastante material con psicofisio. La próxima clase termino todo el contenido y con ustedes me falta prácticamente bastante, porque tenemos que ver accidente vasculoencefálico, tenemos que ver alteraciones del pensamiento, tenemos que ver alteraciones del estado de ánimo, tenemos que ver demencias, los trastornos de ansiedad. Es bastante tema. Entonces yo les voy a pedir, como ganando tiempo, en los videos que yo tengo, hay un video que es trastornos de pensamiento. Trastornos de pensamiento. Entonces, entren a YouTube y busquen Víctor Barrios, trastornos de pensamiento. Y ahí van a hablar de van a ver lo que es esquizofrenia. No quiere decir que esa clase no la voy a avanzar, pero el hecho de que ustedes oigan ya un video o escuchen ya una clase, a mí me va a permitir avanzar más rápido esa clase. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay preguntas, entro a mi pantalla para tomar lista.